Ustedes también deben ser. Exacto, exacto. Ahorita empezamos, yo les estoy contando cómo vamos a trabajar. Bueno, muy buenas noches. Entonces, seguimos con nuestro tema de control. El tema de la vez pasada, el control interno este. ¿Sí? Ese control interno este, entonces, es un modelo estándar de control interno. ¿Por qué se llama modelo estándar? Porque se aplica a todas las entidades gubernamentales colombianas. Hablemos desde el punto de vista de las entidades regionales como municipales, departamentales y también de las nacionales. El control interno no lo utilizan en Colombia, sino solamente las entidades que pertenecen al gobierno, llámese nación, departamento, municipio. Las empresas privadas no utilizan MES, utilizan control interno, pero ya desde otro punto de vista. Ustedes vieron el tema pasado que el control interno MESI pues, se deriva de un modelo extranjero que se llama el modelo 2, ¿cierto? Entonces, ese fue el primero que sacaron a nivel de Estados Unidos, porque ustedes saben que en normas todas son adaptaciones extranjeras. Entonces, ese modelo ha ido evolucionando y ese es el que más se utiliza en las empresas a nivel privado, porque a nivel gubernamental, a nivel público, entonces es el MES, que es obligatorio. Ya a nivel privado, las empresas no están obligadas a tener control interno. Lo que pasa es que las empresas tienen la necesidad de que el control interno pudiera ayudar al momento de la administración para los negocios. Entonces ya podría decirse, entre comillas, que se convirtió en una obligación fácil para las empresas que se den cuenta de los beneficios y de las ventajas del modelo de control interno, que se hace para la vida, pero no es aumentar, simplemente por mejorar sus procesos en procesos de administración. Entonces, vamos a hablamos en la segunda clase, hablamos del control fiscal, del control fiscal, vamos a hablar de los sistemas de control fiscal. Dentro del control fiscal, hablábamos de que la constitución política pues es la máxima norma colombiana y de ahí depende todo. Desde la constitución política en el año 1991, entonces ya todos los sistemas de control quedaron institucionalizados de la política. Entonces ya la constitución política dice que hay que hacer control. ¿Y qué dice esa constitución política? Pues que hay que hacer control de hacienda pública, control de calidad, control político, control administrativo, control fiscal. Nosotros ya habíamos hablado de los controles, nos queda pendiente el control de hacienda pública y el control de calidad. Ese control de hacienda pública que vigila la recaudación y el uso de los recursos públicos, ¿cierto? Y ustedes saben que en Armenia o en la familia del Chile o cualquier otra entidad existe las secretarías municipales de Hacienda, las secretarías departamentales de Hacienda o el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? ¿Qué hacen los ministerios, las secretarías o las que administran los impuestos? Administran la plática que entra al país para poder cubrir las necesidades de la comunidad. Entonces, ellos son los que hacen la recaudación y utilizan los apartamentos para la función. Esa es la función de la Hacienda. El control de legalidad habla del principio de legalidad para garantizarlo y especialmente para qué. Pues es la legalidad, que todo esto es a la norma, a la ley, que nada que aquí no se puede establecer ningún tributo, ni ninguna norma se puede establecer si tiene base en la Constitución o la ley. Nadie puede cobrar un impuesto simplemente porque quiere, ¿cierto? O porque voy a pagar dinero, pues contemos un impuesto de la ley, no tenemos un impuesto de eso. No, hay que mirar si quiere hacer pública y si quiere ponerse. Nadie puede inventarse leyes o normas porque sí.
Entonces, ahorita vamos a ver, dependiendo del tipo de norma, dependiendo del tipo de ley, si las puede impartir o si vamos a hacer también o vamos a hacer decreto y todo eso. Entonces hablamos de control político, determinar los orígenes, el delito de legislación de opinión, hablamos de lo que era el control interno, es lo que era el control interno Messi, la gestión y el control fiscal, es la gestión de las entidades territoriales. Es el control fiscal, el control que se hace a todas las personas y entidades que manejan medios públicos, ¿cierto? Entonces, si se maneja el dinero de la nación, ya no sé, como de Colombia, departamento o municipio, entonces si se maneja el dinero de la nación, a usted le van a hacer control fiscal. Sea usted persona natural o sea una persona jurídica. Todo el fenómeno de dinero del gobierno, del Estado, le van a hacer control fiscal. Entonces, esos controles pues, se pueden llevar a cabo por organismos. Entonces, organismos de control independiente, organismos adscritos y reguladores. Entonces, ¿quiénes son los organismos de control independiente? La Auditoría General de la República, la Corte Constitucional, la Fiscalía General, el Ministerio Público, la Procuraduría, la Defensa del Pueblo. Todos estos organismos hacen control a todo lo que tiene que ver con el marco de este país. Luego hay unos organismos adscritos que son las superintendencias, entonces está la superintendencia de salud, el comercio, hay superintendencias para casi cada uno de los ministerios de educación. Entonces, esos son los organismos que están adscritos a todo el control. Y hay unas agencias que regulan todo lo que tiene que ver con el momento de la información. Entonces, como les decía, vamos a iniciar con el control de la hacienda pública. ¿Cierto? Entonces, como les decía, la Constitución Política en el año 1991 estableció un artículo, que es el 338, en donde dice que en tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán interponer contribuciones fiscales o parafiscales. Entonces, vamos a ver desde ese punto de vista, solamente el Congreso. Pues cuando hablamos del Congreso, ¿cierto? Eso es a nivel nacional, ¿cierto? A nivel nacional. Cuando hablamos a nivel nacional, es el Congreso. Ustedes saben que el Congreso está conformado porque está conformado el Congreso, por una institución que se llama el Senado. ¿Cómo se llama? La Cámara de Representantes. Entonces, si estamos hablando de algo a nivel nacional, entonces hablamos del Congreso, y el Congreso está conformado por el sector de acá. Cuando hablamos a nivel departamental, la fiesta que aquí a nivel departamental, entonces hablemos del departamento. El departamento de Antioquia, el departamento de Cali, el departamento de Chile. Pues aquí no hablamos del Congreso, sino que hablamos de la Asamblea Departamental. Entonces está la Asamblea Departamental del Valle, la Asamblea Departamental la Asamblea Departamental del Quindío, para unir esas cosas. Bueno, si hablamos de a nivel municipal, entonces están los consejos. El Consejo Municipal de América, el de Calafán, el de la Revalda, el de Tibalda, ¿correcto? Cuando hablamos de son de los consejos municipales o distritales, entonces hablamos del distrito, ¿cierto? Del distrito capital o los otros distritos que existen en el país. ¿Correcto? Vamos bien ahí, ¿cierto? Bueno,
Resulta que cuando hablamos de, aquí vamos a hablar de normas, estamos hablando de la hacienda pública, entonces ahí nos dice que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben brindar directamente los efectos activos y pasivos, y los hechos en las bases grabables y las tarifas de los impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy hablando a nivel nacional, el Congreso de Argentina, el Senado, la Cámara de Representantes, ellos saben algo que se llaman leyes. Cuando hablamos a nivel departamental, entonces ya esas leyes, ya no se llaman leyes, sino que se llaman ordenanzas. Y a nivel municipal, se llaman acuerdos. Entonces, en este país, ¿quién ya aprueba las leyes? Las aprueba el Congreso, a través del Senado y a través del Senado. ¿Quién aprueba las ordenanzas? La Asamblea Departamental y los acuerdos del Consejo Municipal. O sea, aquí están los representantes de la Asamblea, aquí están los concejales. ¿Sí? Entonces, una norma a nivel departamental no se llama ley, se llama ordenanza, y a nivel municipal se llama acuerdo. ¿Correcto? Después de que ya se debate la ley en el Congreso, en la Asamblea o en el Consejo, ¿quién firma? Pues cuando ya se aprueba la ley, si es una ley a nivel nacional, es de la firma del presidente. Cuando ya es a nivel de la Asamblea Departamental, se aprueba la ordenanza en la Asamblea y la firma entonces ¿quién? El señor gobernador. Y así cuando hablamos de consejo, lo mismo. Pues se hacen los acuerdos, los definen en el consejo y ya lo firma el señor alcalde. Pero no es que el señor alcalde o sea, él hace la propuesta para el impuesto o para el ingreso o para cualquier inversión que vayan a hacer. Y ya son los concejales los que dicen sí o no, después de que lo aprueban y ya firma. Lo mismo pasa con las ordenanzas y lo mismo con las leyes. El señor presidente no las puede aprobar. Es simplemente a través de su secretario de Hacienda, perdón, de su ministro de Hacienda, el ministro lleva la propuesta al Congreso y el Congreso la debate, y por eso es que cuando ya los congresistas aprueban la ley, ya sale, simplemente se llama para sanción presidencial, y el señor presidente firma para que la ley empiece a funcionar. La mayoría de las leyes no las pueden imponer el presidente. Si los señores congresistas no la aprueban, la ley se cae y no, la ley no puede empezar a operar. Pero pues entonces deben tener pues, el derecho de tercera votación y todo lo demás. Entonces mucha gente dice, es que el presidente que nos propone tal cosa. Sí, claro, él fue la idea, pero él no la aprueba, la aprueban con los otros señores. Lo mismo pasa a nivel del departamento con el gobernador y con el alcalde. Si los concejales no le aprueban las normas que él presenta ya, pues las podría funcionar porque no necesitan. Entonces, ahí es donde muchas veces la gente le echa la culpa al de la cabeza, sí, al de la cabeza que está, pero mire que no dice. O sea, pues él, como le digo yo, él en cierto sentido es el culpable de la norma, ¿cierto? De claridad. Pues no sería llamarlo culpable, pero pues para que ustedes me entiendan, él es el que promueve la norma y él la presenta ya para que se la apruebe. Pero ya depende de las otras personas si se la van a aprobar o no. ¿Sí? Entonces, muchas veces, ahí es donde empieza a funcionar el andamiaje político, ¿cierto? Como te va a ofrecer o que no va a ofrecer o que van a hacer aquí o allá para que yo diga que sí, ¿cierto? Porque muchas veces se acuerdan a las dádivas y a las cosas y a todas las negociaciones que hacen para que ellos aprueben. Porque si todos se cierran aquí, no, la ley se cae inmediatamente. Pero como ustedes saben que hay oposición
no todo el mundo llega a los gobiernos y todo lo que se examen, se nos van en contra, van a favor, y en esa, ¿cómo se dice? En ese va y viene de unos y otros, cómo se empiezan a convencer los otros hasta que la norma ya funciona y hacen sus recomendaciones y mejoras, y dan esto, le ponen aquí, le ponen acá, entonces ya saben normas. Pero entonces eso depende de que vayan a las sesiones y en las condiciones que tiene el Congreso o de las sesiones de las que llegan hasta el municipio hasta que se convierte en una norma practicada. Primero tiene que pasar por la aprobación. Eso no es que aquí está, pero volvemos a partir de la porque hace parte pues, de Hacienda. Entonces son los que van a decir quiénes son los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos casi siempre de todas esas normas, ¿quiénes son? Los pasivos, los que tienen que pagar, ¿cierto? ¿De quiénes? Nosotros, ¿cierto? Nosotros. Los sujetos activos. Entonces, si es una norma, si es una ley a nivel nacional, entonces, ¿quiénes son el sujeto activo? Normalmente todas leyes sobre impuestos nacionales, ¿quién es el sujeto activo? A través de la DIAN, a través de la DIAN. Ya cuando es una norma a nivel departamental, entonces nos cobra quién? La Secretaría de Hacienda departamental, ¿cierto? Cuando es una norma a nivel municipal, nos la cobra ¿qué? La Secretaría de Hacienda municipal. Por eso es que, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio se le paga aquí al municipio de Hacienda a través de la Secretaría de Hacienda municipal, ¿cierto? También esas normas, entonces dice, ¿cuáles son los hechos o cuáles son las bases graves? ¿Sobre qué valor me van a cobrar el impuesto? ¿Y cuáles son las tarifas que tienen los impuestos? Eso tiene que estar definido en la norma y pues eso nos compara para ver que la artículo 38 de la Constitución política. Entonces, dice, por lo que vimos que ahorita, entonces el control surge por la necesidad de vigilar y controlar desde el proceso de recaudación hasta el uso, porque si empiezan a cobrarle a cada paciente la platita, entonces tiene que haber un control que la gente empiecen a darle uso indebido a los recursos, y los recursos se inviertan en el efectivo para los destinados, porque cuando se hace en todos los municipios, departamentos y todos los departamentos de la nación, ustedes saben que funciona con base en algo que se llama el presupuesto. Entonces, eso es lo que están debatiendo ahorita, que ustedes han tenido la noticia del presupuesto nacional. Entonces, ahí es donde hay otro problema, un enfrentamiento entre el Congreso y el señor presidente, porque ese señor presidente ¿cierto? Entonces, si no cualquiera no me acuerdo. Entonces, dicen, los ingresos que va a recibir el país son estos, ¿cierto? Pues, se va a recibir esto por impuestos de renta, se va a recibir esto por IVA, se va a recibir esto por tal cosa, por tal otra. Ese es un presupuesto. Pero si usted sabe que un presupuesto puede empezar a cobrar, muy fácil. Por ejemplo, dicen que van a recaudar, voy a decir un valor aquí al azar, 5.000 millones de pesos, pues claro que es muchísimo más, pero es un valor para 5.000 millones de pesos de impuesto de los personas naturales, ¿cierto? O sea, de las personas naturales que tenemos que hacer declaración o debemos hacer declaración y pagar. Con un contribuyente que no haga la declaración de renta este año, porque no la presente, porque no tiene plata, porque se le envió, por lo que haya sido. Con un contribuyente que no pague el millón de millones de pesos que tenía que estar para pagar, en vez de ese presupuesto, empieza a copiar. Y si es un solo contribuyente que va a pasar, ¿qué tal que fueran 10, 20, 150 mil que no paguen el impuesto? Porque se paga mucho. Por ejemplo, dice que vamos a recaudar tanto de ingreso al turismo, de tanto impuesto al patrimonio, de tanto con un contribuyente que no pague, es de no plata que le dé el país, ¿cierto? Entonces, ese presupuesto ya empieza, porque es que ustedes, como cuando ustedes dicen, cuando le paguen a mí el sueldo, que me van a pagar tanto, 1 millón o 2 millones, que yo puedo decir,
y usted estaba pensando que iban a pagar el 30 y pagaron el 30 y le 10 y todavía nada. Entonces, su presupuesto como quedó, en cero, porque usted depende de lo que le pagan, y de lo mismo depende de Colombia, depende de los impuestos que pagan las personas. Cuando los impuestos que pagan las personas y los ingresos de las empresas del Estado no funcionan, ¿qué pasa? Que no pudiera hacer. Aquí es en plata, donde esa plata que la banca nacional, la banca extranjera, y sobre esos impuestos tenemos que pagar los intereses. Pues, ya hicimos planeamos cuánto es lo que esperamos recoger y nos dice que vamos a gastar. Entonces dice, si vamos a recoger 100 pesos, nos vamos a gastar 100 pesos. Si vamos a recoger 500, nos vamos a gastar 500. Depende de lo que se recoja, se gasta. Entonces, por eso, los presupuestos, tanto nacional, departamental y municipal, funcionan con base en eso que se entra con eso. Entonces van a decir, vamos a gastar 5.000 millones de pesos en construcción de vías, o en construcción de puentes, o vamos a construir una feria, o vamos a construir un hospital. Esa plata que está en el presupuesto destinada para este rubro o para hacer eso, no se puede destinar a otra cosa. ¿Sí? Si usted dice que eso es para comprar, hablemos así, sencillamente, lapiceros, pero hay muchos lapiceros, no necesitamos lapiceros, necesitamos lápices, no necesitamos lápices. Hay que comprar lapiceros. Si usted no compra lapiceros, claro, ¿verdad? Si utilizó la plata que vemos que vamos a hacer es, necesitamos la plata para combustible de vehículos. Resulta que la plata de combustible de vehículos ya se paga. Entonces se trata para el cambio o para el repuesto. Entonces yo escoge la plata de la y utilizarla aquí. En el presupuesto dice lo que se va a gastar, ahí dice que se va a gastar. No se puede gastar, usted no puede empezar. Que como aquí me solo le faltó hacer el entonces, por eso es que es tan importante ese control. Por eso habla de recaudación y uso. ¿En qué van a gastar los recursos? Cuando ya se está acabando el año, empiezan los problemas con algunas entidades, porque ya se agotó el presupuesto de uno, pero queda el otro, queda el otro, pero tiene que gastar. Pero no, lo malo es que no lo pueden gastar en otra cosa, pero tienen que gastar. Ahí es donde empieza el problema, en las universidades, claro, sí, eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que usted ve que muchas veces uno dice, pero ¿por qué están acabando otra vez rompiendo esa calle? ¿O por qué están arreglando aquí? Porque el presupuesto es para mejorar la calle, ¿cierto? Porque el presupuesto está determinado para eso, y no lo puede vivir. Y entonces, cuando falta el presupuesto, en algunos números, que ya no hay, tenemos que hacer algo que se llama, porque se puede hacer una división presupuestal. Las adiciones presupuestales es para cubrir aquellas partes donde no alcanzó. ¿Y de dónde va a salir la plata si no recaudar lo suficiente de impuestos, si no hay suficiente ingresos de las empresas del Estado? Entonces, podemos mostrar un botón muy grande, lo que pasó en la pandemia. Ningún país, que ahí está incluido el nuestro, tenía presupuestado un problema tan grave como una pandemia. Nos encerraron a todos, cerraron las empresas, hubo empresas como los que no tuvieron provisiones porque no podían, por ejemplo, muchas empresas cerradas, mucha gente quebró, la gente se enfermó, pero la vida tenía que seguir. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Estado? Apersonarse de eso y ya un director que se enfermaba hasta en cualquier clínica, sin importar si tenía EPS o no tenía, allá lo recibían y lo atendían y hasta que salía milladito desafortunadamente y salía para otro sitio. ¿Sí? Pero entonces, eso es lo que está explicado en el plan. Ya había plata presupuestada para eso, todavía, porque nadie sabía que íbamos a pasar con la pandemia. Entonces, ahí, ¿qué tuvo que hacer? Préstamos y préstamos, porque había que sacar calculado, porque había que desencargo.
Entonces, ahí es donde estamos, cuando digamos el presupuesto, por allá más adelante, vamos a ver que todavía estamos muy endeudados por eso que pasa. Y eso se pone una medida que no tenemos que hacer, porque entonces, ahí vamos a ver, entonces, la recaudación, el uso y cómo se administraron y se distribuyen los recursos. El manejo que hace la administración pública de los recursos, que se le ha encomendado para hacerlo en el fundamento de los principios constitucionales establecidos en el artículo 109. ¿Qué dice ese artículo 109? Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, serenidad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de las funciones. Si tenemos descentralización, claro, porque ya el sector gobernador y el señor alcalde no necesita autorización del señor presidente para poder gastar la plata, para hacer su propio presupuesto, para poder utilizar los recursos como antes. Aquí ya los recursos de aquí se pueden aquí. Antes no, hace mucho tiempo, recuerdan ustedes, se nombraban un presidente y ese presidente era el credencial que tenían los gobernadores. Y ese gobernador era el credencial que iba a ser el alcalde. Antes de que existiera la votación popular, que las personas eran elegidas. Entonces, eso había que tenerlo en cuenta porque ya no es tanto. Entonces, ya cada instituto ya maneja sus propios recursos. Claro que también recibe sus recursos del Estado, pero de niveles internos, ya con más facilidad. ¿Sí? No todo depende pues, del periodo central. También hablamos de legalidad. Cuando hablamos de legalidad es que esté contemplado en la ley, esté contemplado en la norma. Ese control de legalidad busca garantizar la legalidad de la actividad del Estado, la cual está sometida a un orden jurídico. Pues aquí es cuando vemos que aunque la norma dice que todos tenemos que estar de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, las leyes existen y las normas existen. Y hay mucha norma. Lo que pasa es que nosotros las personas somos los que nos encargamos de que las cosas no funcionen y las cosas bien. No es porque no exista la norma, sino que nosotros como personas, cuando tenemos un cambio, que tenemos la posibilidad de llenarnos el bolsillo, lo hacemos. ¿Sí? Porque hay gente muy honrada, ¿cierto? Y que están allá y no lo hacen como al pasado. Pero hay otros que llegan allá y no es precisamente a utilizar las prácticas que tienen la práctica y se pueden en paz. Entonces, desafortunadamente en nuestra región, antes, hace mucho tiempo, nadie decía nada del departamento de cultura del municipio de Almeida de los recursos. Pero ustedes ven que hace unos años, y la alcaldesa va a la cárcel y nunca con el dinero se perdió, ¿cierto? Porque el dinero se lleva a la cárcel. ¿Sí? Desafortunadamente. Pero entonces, como yo les decía, son las entidades, no son las entidades, son las personas, ¿cierto? Son las personas las que se les olvida que a ellos les sirvieron para hacer las cosas de dinero, para utilizar bien los recursos, y recaudar los impuestos, invertirlos en la economía y en el beneficio de las personas que hacen parte de esa sociedad, pero que también porque no les importa que está con la comunidad contigo. Entonces, en ese caso, podríamos hablar de lo que está pasando con el mismo en la familia, que saben todos que les falta hambre. Contrataron a presión de los habitantes y exactamente lo que deben trabajar. ¿Sí? Entonces, no son las instituciones, son las personas que buscan su beneficio propio cuando tienen la oportunidad. El principio de legalidad establece cómo la protección a la actividad del Estado en un orden jurídico establecido, realizado, que corresponde a adoptar normas jurídicas valoradas de forma diferente. El principio de legalidad se relaciona con la jerarquía de las normas. Una clasificación de las normas jurídicas es por su orden
de importancia o la preponderancia que tenga en ese nivel de jerarquía. Pues, ¿cuál es el nivel de jerarquía? Entonces, el nivel de jerarquía, pues el primero van las normas más importantes y después van, bueno, después las normas más, primero van las normas más importantes y de para abajo van las medidas importantes. No quiere decir que porque están en un país más abajo no se puede para nada, no. Son temas tienen menos importancia, pero de todas maneras son tienen un poquito menos importancia, pero no se les siente en sí. Vamos a ver, son y esos tipos de normas, bueno, se pueden establecer. Tienes la textil. Entonces, cuando hablamos del control de legalidad, lo que dice que el orden de importancia, las normas jurídicas en Colombia se establecen en el siguiente orden. Entonces, el primer orden, ¿cuál es? Entonces, siempre van a encontrar que la primera, cuando hablamos de normas y de leyes, la primera va a ser que la Constitución, porque podríamos decir que la mamá de todas las normas, ¿cierto? La madre de todas las leyes, o la raíz de todas las leyes en Colombia, es la Constitución. Y mucho más después de la Constitución del 91, que la adaptó ya a todos la modernizaron porque la Constitución de México colombiana era de antes del 91, ya no era que había mucho. ¿Se acuerdan? En tercero. En 1886. Mira, cuando se la entonces, miren cómo era el delito. 1886. Y esa era la Constitución mexicana, y la que estaba ya fuerte, ¿cierto? No quiere decir que no se lo digan, pero que son muchas cosas que había que mejorar y ampliar y cambiar y modernizar. Entonces, dentro de eso, pues tenemos que identificar las normas colombianas y todo lo que dice, porque la Constitución política antes no decía que era un deber nuestro pagar impuestos, ¿cierto? Pues ya esa Constitución política, digo, no, es un deber de los colombianos, si tú es colombiano, es un deber suyo pagar impuestos. Y empezaron a entonces, el control fiscal era un deber del Estado, y todos los controles los incluyó la Constitución política del año 1991. Y ya no se tan política, ya tiene más de 20 años, pero esa es la Constitución en ese momento. Entonces, esa Constitución política era la política, siempre va a ser la política. Después de la Constitución política, empiezan las leyes, ¿cierto? Entonces, no sé, entonces, ¿quiénes son los que hacen las leyes? El Congreso, ¿cierto? Porque no tenemos que también aquí hicimos en un orden jerárquico. Primero iba la ley por el Congreso, luego los departamentales y luego las municipales, también el orden jerárquico. No quiere decir que el sistema municipal es menos importante, no, sino que ellas tienen un orden establecido. Es lo mismo. La ley dice en Colombia, entonces existen tres tipos de leyes de acuerdo a la Constitución, ¿cierto? Pero las primeras leyes son las estatutarias, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una norma estatutaria o qué es una ley estatutaria? Entonces, son las que tienen la categoría más alta en esa clasificación de la Constitución, que son las que más categoría tienen. Ellos necesitan un trámite especial para que la puedan implementar. Entonces, su estudio es de carácter prioritario. Ese rango de su prioridad nace de la naturaleza de los temas que trata esa norma, porque también eso hace parte de la espina dorsal de la Constitución política. Para su aprobación, entonces requiere la mayoría absoluta y la revisión previa por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir de la aprobación? Pues decíamos aquí que si era una ley, ¿cierto? La aprobaba aquí, el Congreso. Es el Congreso, entonces, la Cámara
del Senado. Entonces, ustedes saben que cuando debaten una norma, la debaten ya sea en la Cámara o en el Senado. ¿Sí? El Senado de la Cámara tiene algo que se llama comisiones. ¿Cierto? En la comisión está la comisión de sede, la comisión de cuarta, la comisión de la comisión de entonces, cuando hablan que debe tener la mayoría absoluta, ¿qué quiere decir? Que no es que van a aprobar eso, entonces, que la norma la va a aprobar o la ley la van a aprobar esos 15 congresistas. No, que no está aprobando la mayoría de las personas que les congresistas que están de la tierra. ¿Ah? Sí, la mayoría. Entonces, dependiendo, es que hay algunas que simplemente la mitad no, hay otras que tienen que ser más de la, dependiendo de la nota que se bueno, entonces dice que este tipo de normas, que son estatutarias, refieren la mayoría de las aprobaciones. Y tienen un adicional, que es que después de que las normas se aprobadas, la debe revisar la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué quiere decir que la revise la Corte Constitucional? Una norma la revisa la Corte Constitucional es para qué? Para determinar si no va en contra de la Constitución política, ¿cierto? Entonces, al existir una Corte encargada, pues no solamente debemos tener muchas cosas, pero revisar esa Corte Constitucional, cuando sale una ley estatutaria, ellos revisan la norma o la Constitución. Si la norma no está cumpliendo con lo que está escrito en la Constitución, dicen que esa norma es inconstitucional. Entonces, por allá hace un tiempo, hubo una reforma tributaria, exactamente que el presidente también la anterior vez. Entonces, creo que yo la segunda, que hizo 30 creo que yo la segunda, o la primera que presentó, cuando yo me separo, tanto de camino sí, ahí está. Entonces, cuando él nos llevó esa norma al Congreso, y el Congreso la estaba debatiendo, todo el mundo se paró, la producción de trabajo y la norma, pues la norma ya, y ya cuando la pueden aprobar, lo que es que la revisaron y saben y se declara la norma inconstitucional, o sea, que va en contra de la Constitución política. Cuando eso la devolvieron, decidieron que hacer unas reformas, cambiaron los artículos y demás, y lo presentaron. Entonces ya esa ley ya se la aprobaron. Pero eso es lo que pasa. Cuando la revisan, cuando ya está lista la pero la revisa la Corte Constitucional y dice, qué pena, ustedes ya la aprobaron, pero no la quieren poner así porque la contra la Constitución, porque la Constitución tienen que decir por qué. No es simplemente decir que no es constitucional, tal norma, tal principio, tal cosa, no cumple con tal ejercicio o con tal punto de la Constitución política. Tienen que, si la quieren aprobar, la tienen que modificar, porque esa es una función de la Constitución. Entonces, para que sea ley, ellos tienen que primero ser aprobada por la Comisión del Estado, que está debatiendo, y segundo, que la revise la Corte Constitucional y la Corte diga que sí va. Un ejemplo de una ley estatutaria es la ley 100 del año 1993. Ustedes conocen la ley 100, ¿cierto? ¿Y saben qué es la ley 100? Yo les traje esta aquí porque yo estaba segura de que ustedes sabían. La ley 100 es la que regula todo el sistema de seguridad social y que impone otras disposiciones en busca de garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia. La ley 100 fue la que creó la CPS. ¿Y qué pasa?
Porque antes de la elección general que ejercía la Federación en Colombia, entonces a mí me visitan, yo sé, muchas no habían nacido. Lo que pasa es que antes de que existiera la TPS, la salud en Colombia solamente la administraba el Seguro Social. ¿Sí? Si se acuerdan, existía algo que se llamaba el Seguro Social, ¿cierto? Entonces todos los trabajadores, sin importar en qué entidad trabajaran, en qué empresa trabajaran, existía para los trabajadores de la empresa privada, todos tenían la salud era con el Seguro Social, la pensión con el Seguro Social. No existían las EPS ni descuentos de pensiones ni nada de eso. Todo lo manejaba el Seguro Social. ¿Sí? Entonces, después de la elección, entonces, como eso es una norma tan grande, que es una norma estatal. ¿Sí? Después de la elección, entonces llegaron, ya aparecieron las EPS, aparecieron otras cuestiones de pensiones, el fondo ¿cómo se llama? La administradora de asuntos profesionales y todo lo demás, ¿cierto? Pues esa elección pues aquí todo eso. Pues ahorita que ustedes están haciendo por ahí que la reforma nuevamente a la salud, lo que quieren hacer esta misma reforma a la salud es cambiar esa ley 100 en algunas zonas que tienen que manejarlo de manera diferente, porque antes se existiera el seguro social, ¿cierto? Ahorita ni se llama seguro social. Oye, ¿dónde están afiliados ustedes a la seguridad social? A las EPS, que ¿cómo se llaman las EPS? Por eso que está alguien las como se llama. A veces contamos las que tenemos que Cuba, Dan, la nueva EPS, ¿cierto? Así se llama ahorita, la que hace años, que ha ido evolucionando, era el secreto. ¿Cómo se llama antes de la EPS? Entonces, la nueva EPS era el secreto. Los fondos de pensiones. Este fondo de pensiones porque esos son privados. ¿Cuál es el del Estado? Porque son condiciones. Y antes eso se manejaba, que era una financiación que se llamaba pensión. Antes de que los empleados del Estado no tenían pera de la seguridad social a través de algo que se llamaba la Caja Nacional de Previsión. Caja Nacional se llamaba. Sino que eso se hace muy diferente. Es lo que se llama una norma estatutaria que por la categoría de lo que hace y de lo que necesita, entonces necesita la aprobación de la mayoría absoluta y de la revista constitucional. Pues ya después, hay muchas otras normas estatutarias, pero pues yo traje esta porque pensé que ustedes iban a pensar de pronto un poquito. Bueno, entonces, después de las normas eh, estatutarias están las orgánicas, ¿cierto? Entonces, se deciden en jerarquía las estatutarias. Por medio de ellas se establecen los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras de representantes. Las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y de apropiaciones, lo que yo decía ahorita. Entonces, cuando hablamos del presupuesto, que es ahorita ya no les voy a hablar de historia patria, sino de historia actual, en este momento se está debatiendo el presupuesto para el año 2025, ¿cierto? En este momento lo está debatiendo. Entonces, cuando ya el presupuesto lo aprueben en el Congreso, ya van a decir que la ley número tal, no sé qué, esa es una ley de aprueba el presupuesto, es una ley orgánica, o es esta, no, por
¿cierto? Entonces, pues estamos aquí a la espera de si la va a aprobar el Congreso o la va a aprobar el presidente por cuenta propia, porque tiene una diferencia de cuántos estudiantes, de 12.000 millones de pesos. Entonces, el Congreso dice que debe ser más alto, de presidente de Mancho, que debe ser el 25. Sí, pero más o menos 12.000 millones de diferencia entre el presupuesto y dicen que hay que adicionar y el superior. Entonces, pues ahí están en ese debate. Entonces, tan pronto lo aprueben, ya sea que lo apruebe el solito o lo apruebe en la Cámara, entonces ya sería la ley orgánica del presupuesto. Entonces, se aprueba el presupuesto. Ese presupuesto, entonces, ¿cuánto es lo que se espera recaudar en ingresos y que se van a gastar en esos ingresos? Entonces, con los ingresos, pues es lo que la gente quiera pagar y lo que se va a la del Estado, que puede ser ingresos. Pero el gasto, sí, para lo que destinaron con la prisión de valor, en ese que tiene que gastar. Bueno, y las normas relativas a la asignación de competencias normativas en las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una u otra Cámara, porque como hay diferentes comisiones y diferentes cámaras en las que lo votan específicamente la mayoría absoluta. Luego de las estatutarias, las orgánicas, tienen las ordinarias. Dice que son las leyes, son leyes de tramitación sencilla, que no tocan aspectos sustanciales de la Constitución. O sea, esas leyes ordinarias no afectan la Constitución política. Y para su aprobación no requieren el total de los asistentes de la corporación o comisión en la que está misma. Pues aquí, por decir algo, con la mitad más uno pasa la norma, en la otra sí necesitan todo. Entonces, aquí sí necesitan que todo, no necesitan que todo se haga, porque esa no, como es una ley ordinaria, no va a afectar tanto su aprobación. Las otras sí. Bueno, ya vimos las leyes, que primera constitución política, después leyes, que son tres. Todo estatutarias, orgánicas y ordinarias. Después de esa, entonces, como vamos en orden, por decirlo, descendiente, pero siguen siendo importantes. Hablamos de las resoluciones. ¿Qué es una resolución? Es una decisión no normativa que soluciona un problema o da habilitación en una ley. ¿Qué pasa? Normalmente cuando salen normas y salen leyes, salen resoluciones que explican cómo es la aplicación de la norma o cómo es la aplicación de esa ley. Entonces, normalmente las dictan el Contralor General de la República y el Contador General de la Nación, en cuanto a la justicia de y formas contables. Hay muchas otras que no tienen la relación con este tema. Después de las resoluciones vienen los decretos. Ahí les pido entre paréntesis que es un decreto, porque muchas veces no saben que es un decreto. Es un decreto, es un tipo de acto administrativo de contenido regularmente regulatorio que proviene de una decisión de autoridad en materia de competencia y que por lo tanto se impone de manera vertical. O sea, el que está más arriba, se impone a los que están más abajo. Entonces, esos decretos también empiezan en la decretos, pueden haber resoluciones del presidente de la República, como son los decretos constitucionales o los decretos expedidos en el caso del estado de excepción. El especial es el estado de excepción. Resulta que hay momentos en que el orden público está tan problemado, la situación en el país está tan problemada, que entonces dicen que estamos en un estado de excepción. Vamos a ver qué es el estado de excepción. Hace muchos días estamos así. El estado de excepción se refiere a la aplicación de un mecanismo que se encuentra establecido dentro de la Constitución política, el cual puede ser puesto en práctica por el presidente o jefe de Estado cuando en el país se presentan perturbaciones o problemas graves. Pues, por ejemplo,
cuando pasó lo del disparo también, ¿cierto? Entonces, ellos esta familia, podemos hacer una vida, todos los familiares que se empiezan a tirar piedras, a trabajar con las entidades con los bancos, a los de bancos, a todas las entidades de gobierno, y todo eso, y teman cargos, y ese problema tan grave que el presidente puede decretar comisario de sección ante situaciones graves, ¿cierto? Porque hay transformaciones o problemas muy graves. Él hace el decretar eso mediante un decreto, ¿cierto? O el decreto de que finalice por las preocupaciones que se presentan en el Ministerio de las Cosas, por la quema de cartera de instituciones, el daño de las instalaciones de los bancos, de las entidades que preparan esta cosa. Entonces, ahí es cuando a mí mucho tiempo me pasa algo así como tan grave para que el presidente tenga que establecer eso y la constitución política le da a él por eso. Pero que tiene que ser que cuando esté pasando cosas muy graves dentro del país. ¿Correcto? Bueno. Entonces, además de abrir los zonas, hasta aquí van como las normas a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, a nivel nacional está, decir, la Constitución, las leyes, los decretos, y demás. De ahí para abajo, entonces, ya siguen las ordenanzas. Claro, hablamos de la ley que ya resolverse. Luego las ordenanzas tienen nombre. Las ordenanzas a nivel departamental, entonces se llaman las normas en el departamento. Y después vienen los acuerdos, ¿cierto? Los acuerdos, que son los acuerdos municipales, que vienen en el municipio o en el distrito, ¿cierto? Entonces, dice, si se disolven las ordenanzas de las asambleas departamentales, los decretos que expiden los gobernadores, los actos de las demás autoridades departamentales, según la jerarquía, y los actos, los acuerdos de los consejos municipales, los decretos de los alcaldes, las resoluciones que se efectuando las mencionadas con relación al Contralor General y el Contralor General, que hablamos que eran ya resoluciones a nivel nacional, las instrucciones directivas, los memorandos, las instrucciones impartidas por el presidente de la República. Pues hablamos de la legalidad, hay que hablar de la legalidad de las normas. Primero están las normas nacionales y las normas departamentales y después las municipales. No quiere decir que porque sea una norma municipal es una norma importante, no. Todas son igualmente importantes, sino que tiene más, pues podríamos decir, que tiene un poquitito más de peso la norma nacional que las normas departamentales son municipales, pero son igualmente importantes. Bueno. Resulta que cuando estamos hablando de control, también aparece una entidad que se llama el control del Ministerio Público, ¿cierto? Entonces, también todos estos controles, yo les decía al inicio de la clase, todos están parados por la Constitución Política del 91. Entonces, esa Constitución Política en el artículo 75 y los que siguen después del 275 establece que el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público. El Procurador General será elegido por el Senado para un periodo de 4 años. Por una terna son 3 personas. ¿Quién elige estas 3 personas? Va un candidato del presidente, un candidato de la Corte Suprema de Justicia y otro candidato del Consejo de Estado. Entonces, el presidente, la Corte y el Consejo de Estado mandan 3 candidatos. El Senado, entre esos 3 candidatos, escoge uno. En este momento, desde el año 2021 hasta el 2024, el Procurador General de la República o de la Nación se llama Margarita Cabeza. ¿Sí? Esta señora ya
está cumpliendo su periodo. A partir de ahorita en octubre, ya elige la persona que la va a alcanzar a él. Entonces, el procurador, entonces es una persona encargada de todo lo que tiene que ver con el control de las entidades públicas. Por eso es que el presidente, o sea, cada uno manda como la persona ideal para el cargo, para que pues, las cosas funcionen como debe ser. Y ustedes se han dado cuenta que en algunos casos, especialmente con este señor presidente, ha habido mucho interés entre las personas que vivan en gobierno y el presidente, lo que pasa con las ideas muy distintas. Pues, entonces, el Ministerio Público ejerce como una autoridad de disciplina que vigila y controla y juzga las acciones de los empleados del Estado. Si usted es un empleado del Estado, sabe que está vigilado por el Ministerio Público. Nosotros, los que somos empleados de las empresas privadas, no nos rige eso solamente a los empleados del Estado. Entonces también incluye, o sea, el Ministerio Público también va a revisar o va a controlar, vigilar la elección popular de las personas que son de elección popular. ¿Quiénes son los gobernadores y los alcaldes? O sea, el Ministerio Público vigila, controla y juzga las acciones también, además de los empleados del Estado, de los gobernadores y los alcaldes. Además, pues, hay la parte del Ministerio Público, además del procurador, está el defensor del pueblo, que es el defensor del pueblo. Del pueblo, ¿cierto? Se supone que se hace el defensor del pueblo, del pueblo. Cuando usted sienta que alguien está vulnerando sus derechos, usted puede acudir a la Defensoría del Pueblo para solicitar que le revisen porque están vulnerando sus derechos. Están los personeros ministeriales y municipales, los procuradores delegados y todo lo que tiene que ver con los asuntos del Ministerio Público. Ellos son los que vigilan a todas las personas del Estado. Por eso es que cuando usted va a trabajar con el Estado, a usted le piden el certificado de, ¿cómo es que se llama? ¿Certificado de qué? ¿Tengo que trabajar con el Estado? De antecedentes. ¿Sí? Entonces, es mucha diferencia. Exacto, le piden a usted el certificado de antecedentes. ¿Cierto? Entonces le piden al Ministerio de Seguridad, de la Policía, de la Procuraduría, ¿por qué le piden de la Procuraduría? Porque las empresas no saben si usted tiene alguna sanción, que alguna vez usted haya tenido un cargo en una alcaldía, en una gobernación, y usted tenga alguna sanción por algo que debido, ¿cierto? Entonces, a usted por eso le piden los certificados de antecedentes de todas las entidades para determinar si usted tiene algún proceso o algún certificado. Pues, eso es lo que hace. Sí, claro. Entonces, ese ministerio, cuando usted pone su número de cédula ahí, ¿sí? Usted pone su número de cédula ahí, inmediatamente sale el certificado y dice que usted no tiene ninguna sanción, ninguna anotación. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está el certificado. Eso lo da el ministerio público. Si usted cometió, si usted fue alcalde, el gobernador de tal departamento, del alcalde de tal municipio, hace 5 o 10 años, ahí tiene la anotación, ¿cierto? Que fue condenado por este delito, o que está suspendido, precisamente cuando alguien le mete la nota, que no puede aspirar a cargos públicos durante tantos años. Entonces, si la sanción es por 10, 12 años, y usted va a hacer, y apenas pasaron 8, ahí le van a decir que usted está suspendido para ejercer cargos públicos desde el año tal hasta el año tal. Y estamos en el 2024 y los hacemos hasta el 2024. Lo siento, el Ministerio de Profesional. Así haya usted, para el futuro, por eso, porque los clientes antecedentes, ¿correcto? Para eso es el Ministerio Público. Especialmente para vigilar las personas que trabajan con él, está.
Listo. Bueno, el tema hoy estaba muy cortito. ¿Qué puedo decir? Entonces, ya, entonces, retomemos. ¿Qué hicimos hoy? Hablamos al inicio el contenido interno Messi, que es lo que quiere decir Messi, modelo estándar de contenido interno. Vimos los controles que se van pendientes, que era el control T, el de Hacienda Pública y el control fiscal. ¿Cierto? El de Hacienda Pública es el encargado del recaudo de todos los recursos y el que se van a gastar. El de legalidad es lo que tiene que ver con las leyes, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio acá y por lo tanto voy a hacer compartir aquí y vamos a